En el siguiente video vamos a hablar de las patologías fetales del sistema nervioso central. Este video es realizado por Mariana Salgar, Jason Reyes, Yanis Vera, Paola Parra y Angie Giraldo. Las patologías descritas a continuación fueron seleccionadas del artículo Fetal Central Nervous System Malformation on MR Images, y de las cuales se analizarán sus características sintomáticas, la anormalidad embriológica y fisiológica y morfológica. Anormalidades de inducción dorsal. De las patologías más importantes de las anormalidades dorsales, una de ellas es la anencefalia, que en su parte morfológica corresponde a la ausencia de los hemisferios cerebrales, o en algunos casos la ausencia de los huesos del cráneo. Esto se explica desde la parte embriológica en fallas del tubo neural, específicamente en la parte anterior o rostral, donde no se cierra. Esto se da en la segunda o tercera semana de vida intrauterina. Y en la fisiología corresponde a que sin hemisferios cerebrales no hay ningún tipo de función. La siguiente es la meningocele. La meningocele presenta un desarrollo anormal del tubo neural, específicamente en su cierre. Como parte embriológica, en su parte morfológica presenta una protrusión de las meninges acompañadas de tejido conectivo y graso. Específicamente corresponde a una hernia de las meninges dura madre y aracnoides. En las alteraciones fisiológicas sucede que existe una pérdida de control de esfínteres, falta de la sensibilidad parcial o total, parálisis total o parcial de las piernas y o debilidad de las caderas o pies. Existe un riesgo elevado de que se dé una meningitis. Y por último, de estas anormalidades leeremos la mielomeningocele. Su explicación embriológica es exactamente la misma que las anteriores. En caso de la morfología, varía en que se involucra estructuras nerviosas. Por lo general, esta protrusión se acompaña de las meninges y la médula espinal. Y desde un punto de vista, desde la alteración fisiológica, existen similares a la de la meningocele, resaltando en esta la parálisis de los miembros inferiores y el déficit de control de esfínteres. Número 2. Anormalidades de inducción ventral. En la embriología, en la 10ª semana de gestación del tubo neural, se divide en 3 vesículas que formarán estructuras faciales del ojo y el rinencéfalo. Una alteración de estas estructuras puede traer defectos en el sistema nervioso central y en el cráneo, e incluso en la formación de los huesos de la cara. En el caso de la holoprosencefalia, es caracterizada por la indiferenciación de estructuras del cerebro como los hemisferios cerebrales, especialmente los lóbulos frontales y temporales. En la morfología, aparte de la ausencia de estos lóbulos, sus rasgos faciales son ciclopía, proboscis, agenesia premaxilar, paladar hendido medio o bilateral. En la fisiología a los sobrevivientes a esta anormalidad se le ha descrito un retraso en el desarrollo de alteraciones motoras, dificultades para alimentarse, disfunción oromotora, epilepsia, disfunción hipotalámica, que son frecuentes en los trastornos endocrinos por defectos hipofisiarios como la diabetes insípida central. Aquí vemos los tipos de holoprosencefalia: alobar, semilobar o lobar. En la siguiente anormalidad de inducción ventral es la hidrocefalia. En su embriología se le asocia una alteración de la formación de las 3 vesículas del tubo neural. Morfológicamente, la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo induce un agrandamiento de los ventrículos laterales y una obstrucción posterior y una gliosis de la corteza. Desde la fisiología, al existir una acumulación, genera disturbios en la circulación del líquido y habrá una pérdida de las funciones cerebrales debido a la destrucción del tejido por la presión endocraniana. Número 3. Anormalidades de la división de la diferenciación celular. La siguiente de la fase del sistema nervioso central es el periodo entre la 5ª semana y el 4º mes de la edad gestacional, cuando un proceso de división y diferenciación de los neuroblastos y la matriz germinal es desarrollado en el líquido cefalorraquídeo y se lleva
a cabo las anormalidades que pueden diferenciarse en trastornos de división celular y la histogénesis por un desorden de las células. Un ejemplo de estas es la microcefalia. En sus alteraciones morfológicas, su diagnóstico posible después del nacimiento. La evaluación prenatal es aproximadamente que se refiere a un diámetro biparietal en el diámetro occipitofrontal. En el subdesarrollo primario, los hemisferios cerebrales con las dimensiones disminuidas algunas veces va acompañado de defectos en el sistema nervioso central. Las alteraciones embriológicas pueden ser provocadas a la exposición de sustancias nocivas en el desarrollo del feto o pueden estar asociadas a problemas o síndromes genéticos hereditarios. Las alteraciones fisiológicas se dan porque el cerebro deja de crecer, provocando convulsiones, lloro estridente, hiperactividad y retraso mental. En la siguiente, en la esclerosa tuberosa, las alteraciones morfológicas se tratan de lesiones no neoplásicas, tumores benignos. La resonancia magnética permite la visualización de tumores corticales. Pueden ser aislados o ir acompañados de síndromes neuroendodérmicos. En las alteraciones embriológicas, una enfermedad hereditaria consta de mutaciones de los genes TSC1 y TSC2, comprometiendo órganos vitales como el cerebro y la piel. En las alteraciones fisiológicas se trata de una proliferación y la diferenciación en el desorden que causa tumores benignos en la zona cortical del encéfalo, también en la médula espinal, y el síntoma se originará desprendiendo del lugar donde salga el tumor, ya que según la parte afectada generarán diferentes desórdenes mentales. Y en la hemimegancefalia, las alteraciones morfológicas es el aumento asimétrico de uno de los hemisferios cerebrales. Se considera en su parte embriológica una alteración en la migración neuronal, aunque también puede ser considerada un trastorno primario de la proliferación. Y en su parte fisiológica se da porque las neuronas son incapaces de formar conexiones sinápticas, pero no se eliminan, sino que se van acumulando. Número 4. Anormalidades de la migración celular. Las anormalidades de la migración celular que se presentan en la etapa fetal son principalmente en las direcciones ventrales y laterales, como se muestra en esta gráfica. Y en estas anormalidades encontramos la agenesia del cuerpo calloso. Que la agenesia del cuerpo calloso suele ser diagnosticada durante los 2 primeros años de vida. Puede ser una grave condición de la infancia o una enfermedad leve de la adolescencia y en adultos jóvenes incluso. Puede ser asintomática en algunos casos. En sus características embriológicas, en estudios se demostraron que la falta de apoptosis de la lámina terminal impide la formación de la comisura callosa. En la alteración morfológica está completamente ausente el cuerpo calloso y en algunos casos parcialmente ausente, siendo aún más ausente más frecuente en su segmento posterior en el esplenio. Y en sus alteraciones fisiológicas, ante la imposibilidad de cruzar la línea media, las fibras nerviosas se orientan según el plano ventrodorsal y forman haces en la cara medial de los ventrículos laterales. La polimicrogyria. La polimicrogyria es la más frecuente de las malformaciones del desarrollo cortical debido a la orientación cortical anormal. Macroscópicamente aparece como una de las superficies corticales irregulares formada por una corteza con múltiples circunvoluciones pequeñas y separadas por muchos surcos profundos. Microscópicamente las neuronas alcanzan la corteza pero no forman capas corticales en forma normal. Características: encontramos la epilepsia, la parálisis cerebral infantil, la microcefalia, alteraciones conductuales, entre otras.
En la alteración embriológica, la infección intrauterina por citomegalovirus podría ser la base de un porcentaje importante de ellos, aunque en los últimos años se han descubierto un número de genes que pueden estar asociados e incluso a un mal cierre del tubo neural. En sus alteraciones morfológicas se consideran algunas displasias del septo óptico, alteraciones cerebelosas, hipoplasias, diginesios, malformación de Arnold-Chiari, entre otras alteraciones de las migraciones celulares. La siguiente es esquistocefalia. Es un raro defecto de nacimiento que involucra hendiduras o grietas en los hemisferios cerebrales del cerebro. Estas hendiduras pueden aparecer en uno o ambos lados del cerebro. Ellos pueden llenarse con líquido cefalorraquídeo. Encontramos las alteraciones embriológicas en las mutaciones de algunos genes, como los vemos acá, EMX2, SIX3 y SHH. En sus alteraciones morfológicas involucra hendiduras o grietas en los hemisferios cerebrales del cerebro. Y en su alteración fisiológica no existe una comunicación interhemisférica, y a falta de la comunicación del cerebro también hay una falta de la comunicación de la médula espinal. Número 5. Efectos de los factores extrínsecos. En los efectos de los factores extrínsecos, el proceso de desarrollo y la maduración de la mielinización comienza a los 6 meses y termina aproximadamente a los 2 años de edad. Anomalías asociadas a la mielinización, tales como la acelerada mielinización, la lenta mielinización o la amielinización, y el metabolismo anormal de los tejidos nerviosos, tienen su origen embriológico en la diferenciación y la migración de las células de la cresta neural, y pueden tener consecuencias en el movimiento muscular. Las infecciones, los tóxicos, la hipotensión gestional y los traumas de desprendimientos de la placenta son algunos de los factores extrínsecos que afectan el correcto desarrollo y la formación del sistema nervioso central del neonato. El citomegalovirus y el Toxoplasma gondii son dos de los factores infecciosos detectados con más frecuencia. Las lesiones causadas por el citomegalovirus durante el embarazo causan lesiones en el sistema nervioso central en el 55% de los fetos. La hidrancefalia es una de las alteraciones más comunes, donde el tejido cerebral es reemplazado por sacos llenos de líquido cefalorraquídeo, donde es una forma extrema de prosencefalia, y algunos de sus síntomas son convulsiones, retrasos del crecimiento, ceguera, retraso mental, sordera y cuadriparesis espástica. Clasificación cerebral. La clasificación cerebral es otra manifestación del citomegalovirus. Esta está caracterizada por anormalidades de depósitos de calcio en el cerebro. Sus síntomas incluyen el deterioro de las funciones motoras, demencia, retraso mental, parálisis espástica y disartria. Aquí vemos un esquema de las acumulaciones de calcio. Y por último, las conclusiones. Queremos resaltar la resonancia magnética, que es un diagnóstico no invasivo que se puede utilizar como un examen complementario cuando se sospecha de alteraciones fetales. Permite la evaluación y detección completa de las lesiones, su extensión y grado de severidad, las anormalidades asociadas. Permite programar intervenciones quirúrgicas y permite mejorar la calidad de vida de un niño con alteraciones en el sistema nervioso central. Y bueno, ya para finalizar, haremos una revisión de la bibliografía. Muchas gracias.